sido lo que es perseguido por su fe. Si usted lee el libro de Jeremías, usted sabe bien que el profeta Jeremías, por obedecer a Dios, por honrar a Dios, fue maltratado, fue acusado, fue tirado en un foso, en una fosa, fue amenazado de muerte. Sin embargo, Jeremías, porque conocía a Dios, porque tenía una relación personal con Dios, él pudo decir confiadamente: mi Dios me va a defender. Es más, él dice: Dios está conmigo como un guerrero poderoso. Ahora, cuando usted entiende la historia de Jeremías, es muy interesante que este hombre diga esto, porque hubo momentos en la vida de Jeremías donde la vida estaba muy oscura contra de él. Sin embargo, Jeremías sabía quién Dios era. Y esto era una revelación que él tuvo personal. Y quiero que me escuche. Yo sé que esto es bien práctico, pero esta revelación tiene que convertirse en su revelación. Es mucho más que usted leer versículos bíblicos, y es mucho más que usted leer que Dios ayuda a la iglesia. Usted, como seguidor de Dios, tarde o temprano va a tener que venir a esa revelación. ¿Sabes qué? Dios es real, Dios es poderoso, y Él me va a ayudar. No importa quién es mi enemigo, no importa qué tanto el enemigo y el diablo quiera resistirme. Hebreos capítulo 11, leemos ese capítulo y sabemos que es el capítulo de la fe, y nos da la historia de muchas personas. Muchas de ellas son nombradas por nombre, otras no sabemos sus nombres. Pero lo que sí podemos saber es que en Hebreos 11 Dios nos da la historia de personas que experimentaron, amén, tremendas victorias. En el versículo 34 del capítulo 11, hablando de los seguidores de Dios, dice: apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Está hablando de su pueblo aquí, está hablando de lo que es David, lo que es Jefte, Samson, Barak, Gedeón, y da una lista de personas que ellos, porque caminaban con Dios, porque conocían a Dios, ahora eran personas que ellos mismos experimentaron dominio y lo que es victoria. Y este dominio le pertenece a la iglesia. Este dominio le pertenece a usted como persona. ¿Cuántos dicen amén? Esto es mucho más que teoría. Escúchame. Estoy siendo bien práctico aquí, pero quiero ayudarte. Tarde o temprano vas a tener que conocer a Dios como el Dios de dominio. Tarde o temprano vas a tener que venir a esta revelación de nuestro texto, Levíticos 26:8. 5 de vosotros perseguirán a 100. Está hablando de una dimensión sobrenatural. Está hablando de tú como persona enfrentar circunstancias, enfrentar a enemigos que van a ser abrumadores. En tu fuerza no vas a poder vencerlos. Pero Dios en la Escritura nos revela que cuando Dios se involucra, lo imposible es posible. Primera Samuel 17, no voy a leer todo el texto, pero sabemos bien que aquí está un joven llamado David, se enfrenta a un hombre gigante llamado Goliat, que sabemos bien representa a Satanás. Y David supo y entendió que Dios lo iba a defender. Ahora, todo esto en teoría tiene sentido. Es más, cada uno de nosotros como personas sabemos bien que esto es una realidad. El problema es que cuando la vida nos golpea, cuando los 100 vienen contra nosotros, cuando los 10,000 vienen en contra, ahora esta teoría va a ser probada en ti. ¿Cuántos saben que es fácil cantar victoria cuando todo te va bien? Cuando el cheque de las taxes te llegó y bien gordito. Cuando el gobierno te pone, amén, dinero en el banco, aleluya, gloria a Dios. Dios, tú eres bueno, aleluya. Y eso es una realidad y todos nos gustan esas victorias, ¿verdad?
Amén. Cuando tú abres el banco, pero cuando abres el banco y está en rojo, ahí cambia la cosa. ¿Qué? O cuando hay una enfermedad, o ahora cuando gente empieza a atacarte. La vida es vida. Que quiero hablar ahora de otra dimensión que vemos en el texto, porque esto sí nos va a ayudar. Levíticos 26 habla de la revelación del dominio, ¿ok? Versículo 8, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. O sea que aquí está Dios diciéndoles a ellos que ellos iban a experimentar victoria. Ahora recuerde el mensaje aquí, quiero que entienda el concepto de lo que está tomando lugar. La nación de Israel había salido de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida, y sabemos bien que en la tierra prometida había gigantes. Sabemos bien que en la tierra prometida había naciones enemigas, y sabemos bien que el pueblo de Israel iba a tener que pelear por las bendiciones. Pero Dios en su gracia los ayuda a comunicarles el pensamiento que Él iba a ayudarlos y Él iba a pelear por ellos. Pero ahora vemos una dimensión más. Y la dimensión que Levíticos 26 nos habla es la dimensión de lo que es la revelación de unidad en el combate. Escuche el lenguaje. Él dice: 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Eso es interesante, y esta escritura me llamó mucha la atención al yo pensar en este mensaje, porque Dios nos está comunicando algo aquí que si no tenemos cuidado podemos de perder, de comprender en su totalidad. Y este mensaje de Levíticos lo vemos a través de toda la Biblia. Dios le dice a su pueblo: yo voy a ayudarte, yo voy a darte dominio, y ese dominio va a ser sobrenatural. Pero Dios le dice que de ellos iban a haber 5 e iban a haber 100 de ellos. O sea que no le está hablando aquí a Moisés individualmente. No le dice a Moisés: tú Moisés, tú porque eres mi siervo, tú porque eres un buen líder, yo te voy a ayudar. No. Él le dice a la nación: ustedes como naciones, usted como nación, ustedes como mi pueblo, van a reunirse, van a ser 5, y porque van a estar conmigo, yo los voy a defender. Pero el mensaje aquí que este texto nos comunica es la revelación de la hermandad aquí. Quiero que me siga por un momento. Dios identifica aquí números, y esos números son pequeños, pero tienen consigo la idea de unidad. Dios habla que ellos iban a ser 5 o iban a ser 100. Lo que Dios les está diciendo aquí es que ellos como nación, y si tú entiendes el mensaje, esto es poderoso, porque Israel era una nación pequeña a comparación de otras naciones. Ellos eran como, amén, literalmente ellos dicen: somos como langostas en medio de tantos. Y ellos se veían tan pequeños, pero Dios les recuerda algo aquí, que ellos, porque eran hijos de Dios los iba a defender, pero Dios también les da la hermosa revelación de lo que es victoria. Que victoria viene sí de Dios, pero victoria fluye cuando nosotros como seguidores de Dios nos unimos a nuestros hermanos y nos alineamos ahora en obediencia a la voluntad de Dios y a disponernos a pelear los propósitos de Dios. Y Dios le comunica un mensaje que lo vemos a través de toda la escritura. Y el mensaje es poderoso, amado, que cuando nosotros entendemos la importancia de la unidad, sea que seamos 5 hermanos o sea que seamos 100 hermanos, Dios les comunica aquí que Él iba a fluir a través de sus vidas y Él les iba a introducir a la victoria. Cuando leemos la Biblia, este mensaje nace muy claramente. Sabemos bien que Dios
no se manifiesta al mundo por las grandes multitudes. Yo entiendo que hoy en día, cuando hablamos de lo que es la mega iglesia en el mundo, los más números que tú tengas, lo más grande que eres, lo mejor es. Pero sabes, cuando tú lees la Biblia, Dios no se deja influenciar por los números grandes. Lo que sí Dios se deja guiar y lo que Dios sí nota es que tan nosotros estamos unidos a nuestros hermanos. Sea que seamos 5 o sea que seamos 100, realmente para Dios no hay diferencia aquí. Lo que Dios está comunicando aquí, hay algo que es muy poderoso, es que Dios fluye, Dios se mueve. Es más, Dios otorga dominio cuando hay esos 5. Cuando hay esos 100 que se ligan ahora en el campo de batalla. Es más, Levítico 26 está hablando del concepto de guerra, de pelear. Está hablando de 100 ir contra 10,000. Está hablando ahora de un conflicto. Y si tú en la vida has estado en una pelea, una cosa es pelear a solas, otra cosa es pelear con amigos que te ayuden. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que Dios dice aquí. Sea que haya 5 o sea que haya 100. Dios no necesita muchos. Es más, la historia nos enseña esto claramente. Recordamos la historia de Gedeón. Si usted recuerda la historia de Gedeón, habían 32,000 soldados. Y Dios dice, no, son muchos. Vamos a lo que es a lo que es separar esto. Y la Biblia nos dice que Gedeón terminó con 300. Con 300 soldados Dios les dio una tremenda liberación, una tremenda victoria. Pero el pensamiento es esto, es que aunque habían 300, tú y yo podemos entender que estos 300 estaban unidos. Y este es el mensaje de Levíticos. Dios le dice a la nación de Israel, yo voy a introducirte a victoria y a lo sobrenatural, sea que sean 5, sea que sean 100. Pero lo que Dios les está comunicando es la importancia de la unidad. Y esto es algo, amado, que leemos a través de toda la Biblia. El libro de 1 Samuel, capítulo 14, vemos una poderosa historia y por falta de tiempo no la puedo leer toda. Sabemos bien que los filisteos están oprimiendo a la nación de Israel. Y la Biblia nos dice que hay un hombre llamado Jonatán que llega al enfado. Él se enfada de estar bajo el oprobio de los filisteos. Y la Biblia nos dice que en 1 Samuel capítulo 14 versículo 1, Jonatán le dice a su escudero, ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Y la Biblia nos enseña que Jonatán le reta a su escudero a enfrentar al enemigo. Versículo 6, crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Versículo 7, el escudero le respondió, haz lo mejor que te parezca, estoy contigo, decidas lo que decidas. Y del versículo 13, en ese capítulo vemos que existe y pasa una increíble victoria. La Biblia nos dice que a Jonatán subir por la montaña, él los va matando, su escudero los va terminando y hay una tremenda victoria. Pero la enseñanza que aquí esta escritura nos enseña está ligada con nuestro texto. Es que Jonatán entendió de la victoria viene de Dios aquí. Tenemos a un enemigo, pero él dice, Dios nos puede ayudar y Dios no necesita a muchos. Él dice, Dios nos puede ayudar, quizás que seamos muchos o quizás seamos unos pocos. Pero el pensamiento es esto, Jonatán no fue solo. Jonatán le dijo a su escudero, vamos. Y ese pensamiento es poderoso, amado. Es un pensamiento de unidad.
Es el pensamiento de lo que es la iglesia, que estamos en un campo de batalla, que tenemos a un enemigo y necesitamos ejercer dominio, necesitamos tomar tierra prometida que nos pertenece, que Dios ya nos las ha prometido, pero no va a pasar por pasar. Tenemos que avanzar, tenemos que ser un pueblo donde estemos dispuestos a agarrar las bendiciones de Dios, pero no va a pasar solo. Va a pasar con una iglesia que entienda el valor de la unidad. Que entienda que no es nada más el pastor, el rey. No, es la iglesia. Y sea una iglesia de 5, sea una iglesia de 100, sea una iglesia de 500 personas, sea lo que sea, va a pasar con un grupo de gente que entienda el valor de la unidad. Y cuando entienden el valor de la unidad, amado, es ahí donde ahora lo sobrenatural toma lugar. La Biblia nos enseña la historia de David. David fue un hombre escogido por Dios. Sabemos bien que Dios escogió a David a ser el rey de Israel. Saúl había sido escogido por el hombre. David fue escogido por Dios. Pero si hay una enseñanza que aprendemos de la vida del rey David es esto: que cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, cuando Saúl perdió su mente y se enloqueció, la historia de David nos enseña que sí, David fue escogido por Dios, pero Dios le dio hombres valiosos. La Biblia nos enseña, fueron hombres de guerra, fueron 30, fueron 3, después fue un grupo de 400 y después fue otro grupo de 200 más, que en total de 600. Pero lo que vemos es que Dios desarrolló el trono de David con hombres que supieron unirse a sus hermanos. No fue nada más el titán David, fueron los guerreros de David. Fueron esa gente fiel que estuvo en las oscuridades peleando contra los osos, peleando las batallas. Y esto es un mensaje que sale a través de toda la Biblia. Escúchame, lo que la iglesia es un grupo de personas unidas. Sea 5 o sean 100, están unidas. Y cuando están unidas, le permiten ahora a que Dios baje y los introduzca a dominio. Nehemías capítulo 4. La historia nos dice que Nehemías tiene una visión para restaurar las murallas de Jericó. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando el pueblo empezó a reconstruir las murallas, el enemigo empezó a resistir. Y venimos a Nehemías capítulo 4 y la Biblia nos enseña que Nehemías entendió lo que es la importancia de la unidad. En el versículo 14, luego mientras revisaba la situación, fíjese, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Fíjese bien, luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Luchen juntos. Él dice: yo reuní a los líderes. Él no dijo: ¿sabes qué? Dios es Dios y Él nos va a ayudar. No. Nehemías entendió, aquí hay una guerra. El enemigo va a venir. Es más, el enemigo le había mandado un mensaje: van a morir, una amenaza. Esta amenaza era real. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías lo que fue es que él reunió los líderes y les dijo: únanse, peleen por sus familias, por sus hermanos.
El mensaje aquí es bien práctico. Si tú lees del versículo 19 al 23, no lo voy a leer por falta de tiempo. La Biblia nos dice que Dios les dio una tremenda victoria. ¿Por qué? Porque hubo unidad. Se reunieron, se ligaron, pusieron sus diferencias a un lado. ¿Por qué? Porque entendían claro, amado, quién verdaderamente era el enemigo. El enemigo estaba afuera, no adentro. Y si tú no entiendes eso, nunca vas a tener dominio en tu vida. Yo he pastoreado por mucho tiempo y yo he visto, amén, muchas cosas, pero déjame decirte, cuando yo veo a gente en la iglesia, en la casa de Dios, que pierden dominio, sea mental, sea en su familiar, o sea contra el mismo diablo y el pecado, yo te digo que la razón, una de las grandes razones por qué gente en la iglesia pierden dominio es porque no están unidos con sus hermanos. Es porque le dan cabida al diablo, que el diablo traiga división, y eso es exactamente lo que el diablo trata de hacer. Es más, la iglesia primitiva, en el libro de Hechos vemos que no fue una mega iglesia. La Biblia nos enseña, eran pocos, eran 120 y después 3,000 personas. Pero ¿qué fue lo que les dio fuerza? En Hechos 2 estaban unidos. Partían el pan, comían virotes, comían tortillas juntos. ¿Y qué fue lo que el diablo trató de hacer? Hechos capítulo 8. Antes que Pablo estaba convierto, la Biblia nos dice que él soltó una amenaza contra la iglesia. Y escucha esto, Hechos 8 versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Esto es profundo. Todos, aparte de los discípulos, fueron esparcidos. ¿Por qué? Porque el diablo odia avivamiento. Y la manera que el diablo trata y siempre ha tratado de parar avivamiento es de traer persecución y disparcir la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo entiende que si hay falta de unidad, no hay dominio. Si no hay unidad, esto es verdad en el matrimonio. Escúchame, esto no es un sermón del matrimonio. No diga, híjole, pastor, usted predica el matrimonio en el estudio bíblico, aquí te va una gratis, aleluya. Si hay división en el matrimonio, no hay dominio. Y lo mismo es en tu vida. Si en tu vida hay división, sea con la voluntad de Dios o sea con tus hermanos, va a haber falta de dominio. Todos nosotros leemos Levítico 26. ¡Wow! 5 van a tumbar a 100 y 100 a 10,000. ¡Gloria a Dios! Sí, pero tiene que haber esos 5. Tiene que haber esos 100. Y ahí está hablando de un concepto de lo que es unidad. Quiero cerrar con la ayuda divina. Nuestro texto termina con esto. Cuando iba esos 5 y estaban unidos, cuando iban a ver esos 100, la Biblia nos dice, versículo 8, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Esto nos comunica algo. Dominio y victoria estaba ligada a la unidad de pocos hombres listo para la batalla. Quiero que vaya al libro de Salmos 133 y quiero cerrar con esto. Es más, Dios me habló acerca de este mensaje el domingo en la clase de serios hombres, en el estudio para los hombres discípulos. Si usted estaba ahí, unos pocos hombres de aquí que estuvieron ahí, el pastor Chris Hart dio una profecía muy profunda y de ahí Dios me tocó. Y en Salmo 133, la palabra de Dios dice algo poderoso. Versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos junto en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza,
el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, fíjese bien, envía Jehová bendición y vida eterna. Eso es poderoso. Mirad qué bueno y qué delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Eso es maravilloso. Cuando hay unidad, cuando hay armonía, sea en el matrimonio, sea en la iglesia, sea en una nación, Dios dice, mira qué bendición, hay una bendición, pero después Él no para ahí. En el versículo 3 Él nos recuerda que ahí está la bendición de Jehová. La bendición de Dios, amado, está en el medio cuando hay armonía entre los hermanos. No estamos hablando del mundo religioso. Yo no estoy hablando de unir nuestro corazón con cada perverso que profese conocer a Dios. Estoy hablando de la casa de Dios, la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Tu hermano a un lado tuyo y al que está al otro lado, al que ni quieres ni mirar, porque estás visco como hermana. Aleluya. Eso es unidad. Es entender, ¿sabes qué? En la casa de Dios somos todos hermanos. Y todos somos en este lugar iguales y estamos peleando por la misma causa. En unidad peleamos contra el infierno. ¿Cuántos dicen amén? En unidad, la iglesia primitiva, unánimes, no mega iglesia, no, pocos, pero estamos unidos contendiendo por las almas que no están salvas. Quiero cerrar con esto, y esta es gratis porque ni están mis notas. Lo triste muchas veces de nosotros que profesamos ser cristianos es que dejamos tantas tonterías que nos distraigan y tantos problemas y discordias en la casa de Dios que perdemos la mirada del pecador en el mundo. Hay mucha gente que está muriendo y yendo al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Y la respuesta es la iglesia del Señor Jesús. Si muchos cristianos agarrarían su fuerza que tanto dan para los chismes y división, y si lo darían a las almas, tendríamos avivamiento en el mundo. ¿Cuánto dicen amén? Si muchos cristianos usarían esa lengua que usan para irían a las calles y testificarían del amor de Cristo, la iglesia tendría avivamiento. Cierra sus ojos, inclina su rostro. Unidos para el combate, no combate interno, sino combate espiritual por las almas de la humanidad. Esta noche quizás usted nos está visitando por primera vez, o quizás usted ya ha venido antes. Quiero invitarlo a que usted se encuentre con Dios. La Biblia dice que necesitamos nacer de nuevo, amado. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Todos somos pecadores, necesitamos a Dios. Y en esta noche, si tú eres honesto y dices, ¿sabes qué, predicador? No estoy bien con Dios, mi corazón no está bien, pero necesito arrepentimiento, necesito salvación. Y estás aquí, estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo. Ahí mismo donde tú estás, levanta tu mano y significa con una mano levantada que tú estás dispuesto a arrepentirte rápidamente. Quizás has resbalado. Antes tú conocías a Dios, caminabas con Dios, pero te apartaste, sea lo que sea, te desviaste, y en esta noche quieres regresar a Cristo. Levanta tu mano. Quiero dar a la iglesia, unidos para el combate. Esto es muy práctico, pero estando lo que es en el estudio del domingo en la mañana para los hombres, me cautivó la atención, porque aquí está el pastor predicando de las cosas del ministerio, pero en esa profecía, lo último, Dios nos recordó: yo te he llamado a estar unido, te he llamado a unidad en la iglesia. Y Dios dijo: si tú y ustedes se unen como mi pueblo, yo voy a bendecirlos. Oh, amado, eso me cautivó.
Es más, me acordé de Salmo 133, dichosos los hermanos que habitan en armonía. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir ese lugar. Y pensando en Levíticos, aquí está Dios dándonos una tremenda revelación. Hay dominio. 5 van a perseguir a 100, 100 van a perseguir a 10,000. En otras palabras, Dios dice, no hay nada imposible para Dios. Pero necesito esos 5, necesito esos 100. La iglesia y el reino de Dios no se comprende de llaneros solitarios. Se comprende de un grupo que liguen su corazón mano a mano, hombro a hombro, espíritu con espíritu, alma con alma, mente con mente, que maduren, que remuevan las diferencias y peleen por las buenas causas, que son las almas. Pero cuando tú lees la Biblia, el diablo constantemente ha tratado de distraer, de dividir, de dispersar la iglesia, porque esa es la estrategia. Mi reto como pastor es que no pierdamos dominio en este año como Servicio Hispano. Es que nos unamos, que maduremos, que dejemos los frutos de la carne como Pablo habla en Corintio, que maduremos, pongamos nuestras diferencias a un lado, liguemos nuestro corazón con nuestros hermanos, nuestras hermanas, a pelear por la humanidad, por las almas. Hay tanto potencial aquí, amado, en el Servicio Hispano hay tanto potencial, que si nosotros ligamos nuestro corazón, ahora el verano va a empezar, vamos a empezar a hacer, amén, conciertos en el parque, en las calles, en los barrios, amén. Si ligamos nuestro corazón, hacemos, amén, fiestas, comida, amado, podemos alcanzar a la comunidad hispana. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Dios nos ha llamado como iglesia a alcanzar al pecador. Y hay miles de gente hispana que están entrando a nuestra nación. Este es nuestro tiempo. A mí no me interesa la política, a mí me interesa las almas. Y si Dios me da hispanos, vamos a predicarles. Pero no lo puedo hacer solo. Tenemos que unir, ligar nuestro corazón y entender por qué existimos. Existimos para honrar a Dios y alcanzar al pecador. Y ese es mi reto como su pastor esta noche. Ligue su corazón con sus hermanos y hermanas. Ponga su diferencia a un lado y sirva a Dios. Conviértase en un buen testimonio para alcanzar al pecador. Vamos a ponernos de pie. Mi hermano Daniel me va a ayudar a cantar un cántico. Si Dios retó su corazón, puede ponerse de pie. Venga esta noche a este altar, deje que Dios lo ayude. Dios nos va a ayudar. Dios dice 5 van a perseguir a 100. Eso es poderoso, amado. Yo puedo vivir en dominio. Quizás en tu matrimonio no hay dominio. Agarra la mano de tu esposa, tráela a este altar, lígate a ella, a tu esposo, y vas a ver cómo Dios va a ayudar en tu hogar. Aleluya. Oh Dios, aleluya. Santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y Sí, sed de Señor, justicia, aleluya. y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Sí, Señor, Redentor. aleluya, mi Dios. Llévame al lugar santísimo. Tócame, Límpiame. heme aquí. Señor, llévame Sí, Señor, a tus aleluya. y al lugar santo, al altar de
Sharadaba, Halarabadaba, Kikorobo, Sataladaba, Kalarabadaba. Bésame el amor. Sí, Señor, ayúdanos, Donde el Dios. sacerdote canta, Tengo hambre y sed de justicia. solo encuentro un Lugar, llévame al lugar santísimo. por la sangre de llévame al lugar Dios, Señor, santísimo. ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. Límpiame. Dele un fuerte aplauso a Dios. Atalararaba, robo, kio, robo, yo, lo, robo. Yo, robo, sararaba, robo, yo, robo. Póngase de pie ahí donde está. 1 Samuel 14. Es un tremendo patrón para nosotros. Es más, yo iba a usar esa historia para abrir mi sermón. Jonatán y el escudero. No Jonatán solo, pero su escudero. Y su escudero le dijo: haz todo lo que parezca esté en tu corazón. Yo estoy contigo. Eso es un espíritu de humildad. ¿Sabe? Esa siempre ha sido mi oración en toda mi vida cristiana. Dios, dame el corazón de mi pastor y usa mi vida. Yo todas las mañanas vengo aquí y yo le digo: Dios, usa mi vida, usa mi ministerio, usa mis talentos, usa mi familia y a mi esposa y a mis hijos para bendecir a mi pastor. Úsame, Dios. Ábreme puertas, que yo sirva de bendición, que yo sirva de bendición a esta iglesia. Yo he orado siempre así, sea en esta iglesia, cuando estaba en Casa Grande, en Las Vegas, en México. Dios, usa mi vida, Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está buscando por hombres y mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Hombres y mujeres. ¿A quién enviaré? Heme aquí, Dios, envíame a mí. Y hay veces, amado, que nos podemos enredar en tantas tonteras que perdemos visión. ¿Por qué hago lo que yo hago? Yo hago lo que hago porque amo a Dios, no por un título. Y yo, amado, hago lo que hago porque yo quiero que Dios me use para salvar las almas. Yo le pido que ese sea el deseo de su corazón. Mucho más que verbo. Hay mucha gente que habla. Yo he tenido mucha gente: no, pastor, le voy a echar ganas. Entonces échale con hechos, no con palabras. Mete las manos en el arado y vamos a trabajar. Se nos viene el clima bueno, lo crea o no. Hay mucha nieve, está manifestándose este clima. Pero sí nos va a venir buen día. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hacer carne asada, nachos, quiero hacer cosas. El 5 de mayo, el 2 de mayo para celebrar el parque. Yo quiero hacer eventos. Y lo estoy diciendo: Dios, tú nos diste promesas que vas a bendecir este ministerio. Cúmplelas, Dios. Yo me alineo a ti, cúmplelas. ¿Y sabe qué? Yo no lo voy a hacer solo. Yo lo voy a hacer con hombres y mujeres aquí que digan: heme aquí. Yo lo voy a hacer. 5 podemos corretear a 100 demonios. 100 podemos corretear a 10,000 demonios. Aleluya. Aquí somos 70, o sea que ahí van como 8,000. Aleluya. Lo podemos hacer, amado. Dios se encarga del resto. Yo no le temo al diablo, yo le temo a Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cierre sus ojos. Gaspar, despídenos con una oración. Lleve esto en su corazón. Este sermón no fue nada más de un libro, fue de mi corazón y sé que Dios nos habló. Gaspar, despídenos. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, por exponer de tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que nos des Sí, sabiduría, Señor, Padre bendito, aleluya. Señor, para caminar, Señor, en un espíritu Shororoboladabajatala. todo espíritu de enemistad, Señor. Sí, Ayúdanos, Señor. Padre bendito, Señor, a salir de este lugar unánime, Señor, juntos en tu espíritu, Señor, para alcanzar y levantar al caído, Señor. Y ayúdanos, Padre bendito, Señor, a regresar sanos y salvos el día de mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Recuerda el rally, el sábado no hay evangelismo por el rally. Y después recuerda el domingo 9:30, estudio bíblico sobre el matrimonio en la sala del estudio bíblico. Dios me lo bendiga, gracias. Ok, un anuncio más.
Ok, agarre, por favor, me pone atención. Va a haber un baby shower, no sé cómo se dice en español, pero yo creo que le entienden, ¿verdad? Bebé, no lo voy a traducir. Va a haber un baby shower para Gloria Gómez este lunes 22 de marzo a las 6:30 en la iglesia. Es niño. Para más información, hable con Patti Vázquez, y para el regalo grande, Paola Biguey. O sea que nuestra hermana Gloria Gómez van a tener un baby shower, vamos a bendecirla. Dios me lo bendiga. Gracias.